Celebramos de nuevo el domingo, Día del Señor, y en el Evangelio de hoy encontramos a los discípulos de vuelta. Después de una gira misionera, se encuentran con Jesús y quieren compartir con Él todo lo que les pasó en el camino. Jesús ve que sus discípulos están cansados, han venido de una larga gira, han trabajado y un derecho fundamental y necesario es el descanso. El problema es que no pueden descansar porque hay muchas personas que vienen y van y no tienen tiempo ni para comer. Marcos dice que Jesús les propone que se aparten para encontrar un lugar solitario y poder estar solos y descansar. Algo necesario después de un trabajo arduo como el que han tenido los discípulos. Pero cuando salen en una barca a buscar este lugar solitario, la muchedumbre se da cuenta y dice Marcos, un poco exagerado, que salen todos corriendo y llegan primero al lugar para donde Jesús iba a pie. Una acción, una actitud que ilustra un poco la situación en la que se encuentran. Y cuando Jesús llega al lugar en el que va a descansar con sus discípulos, sorpresa, se encuentra con esta inmensa muchedumbre que está allí ya lista para escucharlo. El Evangelio dice que Jesús los mira, siente compasión y empieza a enseñarles. Y hasta allí, hasta el versículo 34, Jesús enseñándoles nos deja la lectura del Evangelio. El relato concluye con la multiplicación de los panes, pero ese lo leeremos la próxima semana. ¿Qué nos queda del Evangelio de hoy? Recordemos que Jesús está yendo a descansar, que sus discípulos están cansados y que es un derecho fundamental el descanso, que descansar y estar a solas con los amigos es algo bueno y necesario. Ahora, cuando Jesús llega a este lugar, lo primero que hace es ver a la muchedumbre. Su mirada no es una mirada desesperante diciendo, wow, hasta acá me siguieron. No es una mirada de indiferencia, ¿qué hace toda esta gente aquí? ¿Quiénes son y a qué han venido? Es una mirada que intenta comprender su situación y su realidad. Jesús ve que son como ovejas que no tienen pastor. Ve que son personas que están buscando una guía, que están buscando quien cuide de ellas, porque lo que hace un pastor es cuidar de ellas. En la primera lectura del domingo de hoy escuchamos la palabra de Jeremías en la que Dios recrimina a los pastores que no están cuidando de las ovejas y promete que levantará pastores que cuiden de las ovejas, que Él mismo lo hará. Jesús tiene una mirada de cuidado frente a ellas. Y la primera pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros es, ¿cuál es nuestra mirada de los demás? Sobre todo cuando estoy en mis propios asuntos, sobre todo cuando creo yo que estoy defendiendo o estoy buscando aquello que es bueno para mí. Cuando los demás se presentan delante de mí, ¿cuál es mi mirada? ¿Los veo como un estorbo? Jesús los pudo haber mirado así, Jesús los pudo haber dicho, yo ya les dedico a ustedes todo el tiempo, déjenme por favor un tiempo para mí. Los veo como algo que no importa, de manera indiferente, los veo como competencia. Más adelante, en el Evangelio dentro de 8 días, vamos a ver que cuando los discípulos ven a esta misma muchedumbre y ve que está tarde, dice, mándalos para que compren algo para ellos. Es decir, la mirada de los discípulos sobre la muchedumbre es, no nos podemos encartar con toda esta gente, pero la mirada de Jesús es una mirada que conoce su realidad. ¿Cuál es nuestra mirada frente a los demás? Primera pregunta. ¿Qué produce esta mirada? Y aquí es donde llega lo que el Evangelio dice, que Jesús los mira y siente misericordia, siente compasión de ellos. Y es esta misericordia lo que hace que Jesús deje de lado sus derechos de descanso, sus intereses, su cansancio y el cansancio de los suyos y ponga primero los intereses de los otros. Solamente la misericordia me permite hacer esto. Porque si yo no tengo misericordia, voy a ver a los demás como estorbos en el alcanzar aquello que es bueno para mí, o como desconocidos ante los que no tengo ninguna responsabilidad, no tiene nada que ver conmigo. El cristiano, si es verdadero seguidor de Jesús, tiene misericordia incluso ante los desconocidos y hace un salto fundamental en sus decisiones. Esta es la marca del que sigue a Jesús. Pone las necesidades de otros por encima de sus derechos. Que haya gente buena que ayuda a los demás cuando ya tienen todas sus necesidades y sus derechos resueltos es muy normal. Eso es humanidad. Que hayan personas que se preocupan por las necesidades de la gente que quieren, de su propia familia y sus amigos, es humano. Incluso hasta el más
ateo de todos puede hacerlo, pero que uno sea capaz de poner las necesidades de otros, incluso desconocidos, por encima de mis propios derechos, para esto se requiere misericordia y es el reto del cristiano. Esto no es lo que enseña el mundo enseña que yo voy primero, que mis intereses van primero, pero Jesús enseña otra cosa y no está negando la necesidad de descanso, de hecho ha iniciado el viaje precisamente porque hay que descansar, no está negando la necesidad de la intimidad, simplemente está poniendo las necesidades de los demás por delante de las suyas. Algo que nosotros presbíteros tendríamos que tener muy en cuenta, sobre todo cuando muchas veces tenemos horarios de oficinas para las personas y defendemos a capa y espada nuestro tiempo, aun cuando los demás están necesitados de nuestra presencia y de nuestra palabra. Pero no solamente los pastores en el sentido espiritual, no solamente los presbíteros, todos nosotros estamos llamados a ser pastores de los demás. Eso lo hemos visto varias veces cuando escuchamos los textos sobre el buen pastor que es Jesús. Todos estamos llamados a cuidar de una manera o de otra. Es más, si nuestra vida no tiene allá alguien que está esperando nuestro cuidado, si nuestra vida no está volcada hacia el cuidado de los otros, si no hay alguien fuera de mí para quien yo vivo y cuyo cuidado es fundamental en mi vida, entonces mi vida corre el peligro de volcarse sobre sí misma, de pastorearse a sí misma, convirtiéndose en una vida cerrada y sin mucho sentido. Vivimos en un mundo de ovejas sin pastor y los cristianos estamos llamados todos, de una manera o de otra, a ser pastores, a cuidar de los demás. Porque es que el cristiano no puede simplemente decir, es que yo no le hago mal a nadie, yo vivo tranquilo, yo vivo mi vida, déjenme vivir. No, el cristiano está llamado en medio de aquello que es bueno para sí, hacer un bien mayor que es el bien para los demás, el bien para aquellos a los que Dios envía a cuidar. La iniciativa de hacer este bien surge de nosotros mismos. No se requiere que otro venga a pedir ayuda, porque el seguidor de Jesús es capaz de ver y de comprender la necesidad de los demás y de sentir misericordia, y es la misericordia la que impulsa la acción. Tenemos pues reto para la vida cristiana. ¿Qué pesa más? ¿Mis derechos personales o las necesidades sentidas de las personas que me rodean? ¿Qué pesa más? ¿Mis derechos personales o las necesidades sentidas de las personas que me rodean? De la respuesta que yo dé depende cuán cristiano sea.